el tema energético puede ser lo que rompa finalmente y ponga en jaque la relación de México con los Estados Unidos. Querido y admirado Mario Maldonado, una de las plumas financieras más influyentes en este país. Qué gusto poderte escuchar. ¿Cómo estás, Mario? Querido Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Igualmente, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Oye, cuéntanos un poco al respecto de esto que escribes, el asunto energético, las empresas que de pronto pueden estar en jaque y las inversiones, pues que pueden arriesgarse frente a un encontronazo de México con los Estados Unidos. Sí, ya van varias llamadas de atención, por decirlo de alguna manera, de funcionarios de Estados Unidos, llámese funcionarios de Estado o legisladores que se quejan de la política energética de México y no se quejan necesariamente pues de este asunto de la soberanía, la autosuficiencia energética, que es lo que quiere lograr Andrés Manuel López Obrador, dándole todo este poder de nueva cuenta a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, sino que se discrimina a la inversión privada, a la inversión extranjera, mucha de capital estadounidense, y que eso pues no es justo, e incluso pues va violando, transgrediendo las normas que están en el TEMEC, en este acuerdo comercial que se firmó hace ya cosa de un año y que entró en funcionamientos pues con toda ya una nueva normatividad en materia de bilateral, de comercio bilateral, y que incluye por supuesto un sector tan estratégico como es el de energía. A ver, hay que recordar por ejemplo que durante la visita del presidente López Obrador a Washington en julio del año pasado para reunirse con Donald Trump, pues fue con toda una comitiva de empresarios y de funcionarios de su gobierno, y allí le dijeron a Alfonso Romo, entonces titular de la oficina de la presidencia y enlace con los empresarios, que uno de los temas importantes que podía estar violando México con la política energética, pues era justamente ese, el cumplimiento de los contratos, que no estaba viendo el cumplimiento de los contratos, y le pidieron pues ese Estado de Derecho, que se respeten los contratos. Así lo dijo Alfonso Romo abiertamente, que se lo comentaron los empresarios estadounidenses. Esa, digamos que fue la primera gran llamada de atención. Luego, en octubre, vino una carta de legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Más de 50 legisladores se quejaron con el gobierno de Donald Trump sobre la política energética de México y expusieron pues, justamente esto, ¿no? Acusan a México de obstruir la participación de empresas privadas en el sector y amenazar pues las inversiones de todo el sector privado, no solo el sector privado de capital extranjero, que bueno, como les decía, muchos de capital español y estadounidense. Esto, dice, socava lo firmado, lo acordado en el TEMEC, y pues eventualmente lo puede poner en riesgo. Y ya la semana pasada también hubo una carta ya más fuerte, porque la firmaron desde el secretario de Estado, todavía de Donald Trump, Mike Pompeo, el secretario de Energía, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y le pide de nueva cuenta al gobierno mexicano que no discrimine a la inversión extranjera y que respete los contratos como ya se firmaron, que tanto problema nos ha dado el respeto pues al Estado de Derecho, a los contratos que ya se firmaron en los gobiernos pasados, y que parece ser que este gobierno pues no quiere respetar o desconoce con una facilidad preocupante, Luis, lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y lo más preocupante todavía es que a esta carta de 13 funcionarios de altísimo nivel de la Casa Blanca le respondió Rocío Nale diciendo que pues ella creía que sí había un balance en el sector energético, y le respondió también Tatiana Cloutier, la flamante secretaria de Economía, que pues México podría plantear también preocupaciones sobre posibles barreras a las exportaciones y cosas por el estilo. Es decir, un tema bastante importante. El único que no respondió fue el canciller Marcelo Ebrard, a quien también le dijeron la carta, le dirigieron esta carta importante. Pero a mí lo que me preocupa es que va a haber algún rompimiento, eventualmente un punto de quiebre, yo digo, en la relación comercial bilateral entre México y Estados Unidos. Precisamente puede ser el punto de quiebre del sector energético. Yo creo que no estamos a mucho tiempo de que eso suceda, sobre todo tomando en cuenta que Joe Biden, el presidente que va a tomar mañana protesta ya como nuevo presidente de los Estados Unidos, pues además de todo en su política tiene las energías renovables, que en México pues no la tenemos, ¿no? Las desdeñamos. Totalmente, Mario. O sea, a ver, el asunto pinta complicado, y yo no sé si están jugando. Leí ayer una nota de New York Times fortísima, una crítica de hecho muy fuerte también al presidente López Obrador, porque
le dicen el big fan de Trump, ¿no? Y entre otras cosas, por ahí señalan algunos de los expertos consultados por el Times, pareciera que México está jugando hacen así la comparación, al perro que gruñe en el parque para que no te acerques, así, no te acerques, pensando que los norteamericanos van a decir, no, sí, mejor ya no hay que meternos en lo de su política energética, no, sí, lo de la soberanía, no hay que meternos, no vaya a ser que nos muerda. ¿Será así, Mario? Porque yo creo que los gringos no responden precisamente muy bien a este tipo ni de amenazas ni de mensajes, hombre. Pues sí, mira, yo creo que Joe Biden va a ser mucho más diplomático en cuanto a la relación que tenga con México, incluido, por supuesto, el tema comercial. No creo que reaccione como Donald Trump, por ejemplo, como lo hacía no solo con México, sino con otros países, a base de arancelazos, déjame decirlo así, es decir, de imponerle aranceles a sus exportaciones, como a México le tocó o lo amenazó mucho tiempo con el tema del acero y con el tema también de los autos. No creo que vaya a ser esa la política de Joe Biden o la forma que reaccione su gobierno. Sin embargo, yo creo que los demócratas son mucho más duros, y lo vimos en la negociación del TEMEC, del acuerdo comercial, en materia de que protegen también sus industrias, a sus sindicatos, es decir, no la va a tener nada fácil el gobierno del presidente López Obrador, y quizá por la vía institucional, pues así es como nos va a ir frenando, minando, digamos, el campo de acción que tiene en materia de política exterior México, de política comercial. Yo creo que por ahí va a venir, y si no, pues tan fácil como que, violaste el TEMEC, lo que sucede es que nos tenemos que ir a un mecanismo de resolución de controversias, y si tú lo pierdes, pues te puedes meter en una bronca multimillonaria con nosotros, y a lo mejor va a tardar tiempo, pero la bronca ya la tienes, y la desconfianza de los inversionistas estadounidenses en México cada vez va a ser mayor, y eso le va a generar problemas a México en términos de inversión y en términos de intercambio comercial. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio, el que le enviamos o le intercambiamos bienes y servicios por el 80% de todo nuestro comercio exterior. Es decir, que no nos conviene pelearnos con el vecino del norte, y yo creo que se va a ir por la vía institucional, pero pues no quiero pensar en multas multimillonarias para México, para el gobierno o para algunas empresas, pero sobre todo para el gobierno, que es el que no está respetando los contratos y que eventualmente pues tenga que lidiar con eso el presidente López Obrador. A mí me da la impresión que esa va a ser la problemática que puede enfrentar, y pues no es bueno esa, y sobre todo lo que decimos siempre, también la confianza en los inversionistas. Estados Unidos también es, junto con España, el principal inversionista extranjero en México, y es natural porque es nuestro vecino, y si pasa un asunto así de que los empresarios comienzan a perder la confianza en el país, pues va a haber mucho menos inversión extranjera de Estados Unidos, y eso no nos conviene obviamente a ningún mexicano, porque seguramente con muchos de esos, digamos, de estas empresas, o trabajan muchos mexicanos ahí como empleados directos, o toda esta cadena de servicios y de proveeduría, pues le beneficia eventualmente a alguien que hace alguna labor con una empresa de Estados Unidos. Es decir, pues todo mal con esta relación, creo que empieza con el pie izquierdo, y el recuento que hiciste, Luis, pues lo deja ver perfectamente. Pues ahí está, y yo recalcaría esto último que nos dices con gran fuerza. A ver, no son los tiempos de Echeverría, hombre, o sea, no es el México de los 80s, en donde pues en el tianguis sí comprabas la fayuca que venía de contrabando de los Estados Unidos. Hoy es un México inmerso en un tratado comercial sumamente importante. Tenemos, si no me equivoco, tú tienes los datos mucho mejor que yo, Mario, pero es una de las fronteras, si no es que es la frontera con mayor comercialización, con mayor tráfico de bienes, de servicios en el planeta, y pues no es lo mismo, hombre. Pelearte con tu socio como principal, pelearte con tu vecino no parece una buena idea. No, además el sector manufacturero, toda la industria que tenemos en México y que sigue siendo muy competitiva a pesar de todo este cambio geopolítico que ha habido y que está habiendo a partir del COVID-19 y la relocalización de muchas plantas que salieron de China o que van a salir eventualmente de este país asiático y que le podría convenir a México. México sigue siendo muy competitivo en esa materia manufacturera. ¿Y quién es? Pues el principal socio al que le enviamos las manufacturas que hacemos, por ejemplo, toda la industria automotriz y la cadena de empleos que genera esta industria tan importante, pues a Estados Unidos, a nuestro socio comercial natural. Entonces, ese es el gran problema. O sea, México sí depende de las exportaciones, que es un motor. A ver, justamente ese es un tema muy relevante. Las exportaciones, ese motor para la economía mexicana, es lo que ahorita la está medio salvando en materia de empleos, en materia
de reactivación de las industrias, porque Estados Unidos pues está solicitando o demandando pues muchos productos que producimos en México y que ellos ya están pues casi retomando sus operaciones normales porque van bien con la vacunación y demás. Y si México se acaba ese motor o si comienza a pagar, pues yo no quiero pensar qué vamos a hacer con el mercado interno, que hoy por hoy está hecho un desastre. En México la industria, o digamos el mercado interno de los servicios sobre todo, está complicadísimo, y el sector externo es lo que de alguna manera medio está equilibrando pues este golpe económico que estamos teniendo. Es decir, es lo que tenemos que cuidar porque es parte de las joyas de la corona de México, o que es parte de lo que mantiene la economía y los empleos en el sector manufacturero. Si te peleas con tu socio que te compra el 80% de lo que produce la industria manufacturera o que exporta, pues ahí está bien complicado, yo lo veo así. Gracias, Mario Maldonado, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes, Mario. En mi cuenta de Twitter, @MarioMal, y en la cuenta @El CEO con toda la información financiera. Un abrazo, Luis, y muy buenos días. Gracias, Mario Maldonado.